La primera vez que me salí de mi casa yo tenía 15 años. Ujú. Luego después ya regresé. Y luego como a los 17 años, 17, 18 años más o menos, ya me salí definitivamente. Ahí fue donde hice mi formación principiante, la verdad, como paramédico, como bombero y rescatista urbano. Es que estás flaco, es que primero ve a comer. O me corría, no, es que estás muy niño, o ya crece más y vende. Y dices, es que tengo 15 años, yo creo que a lo mejor ya algo se puede hacer. No, o vete. De hecho, me vine junto con mi mamá porque era el proyecto de poner un taller aquí. Y ella se regresó a Jalisco. Y entonces yo me quedé así como de, ¿y ahora qué hago? Digo que fue más bien como que en el calor del momento pasaba lo que pasaba. Y oye, y yo, mira, yo te voy a ayudar. Y ya es la clásica, ¿no? La verdad que creo que es algo que todavía no sano, creo que es algo que todavía no puedo entenderlo. Y no lo puedo entender porque, bueno, nuevamente es lo primero que no lo cuento, pero no lo puedo entender porque no sé en dónde está. Esto es Voces de Vida, Historias Reales, un espacio donde las historias se convierten en fuerza y conexión. Nunca esperes nada de nadie. Tú sigue adelante y lucha por tus sueños. Aquí enfrentamos la sombra y celebramos la luz de cada vida. Un momento difícil porque los doctores decían que pues no nos iba a poder tener hijos, no íbamos a poder ser papás. Cada voz revela un código de perseverancia y esperanza. 2018 ya llevamos, gracias a Dios, 7 años recorriendo el país, contando historias. Historias que inspiran, que nos unen y que nos transforman. Tuve la suerte de ser de los pocos mexicanos que ha cortado 2 orejas ahí en la plaza de Sevilla. Bienvenidos a la temporada 12. Bienvenidos a Código 12, la nueva etapa de Voces de Vida, Historias Reales. Amigos, almas y seres que me escuchan, bienvenidos nuevamente a esto que es Voces de Vida, Historias Reales. El día de hoy vamos a dar por finalizada la temporada Código 12 y pues como pueden ver, les grabo con mucha anticipación, por eso la Navidad nos acompaña a estas alturas, pero es para que tengamos todo listo para ustedes. El día de hoy vamos a contar con un gran invitado. Él es un máster en lo que hace, un trabajo artesanal, maestro del cuero. Él es un máster en el gym y también ha sido hasta modelo. Entonces, chéquense esta cápsula para que vean de quién se trata. En Jalisco surge una historia de fuerza y entrega. Un hombre que no se queda quieto. Un hombre que vive en constante movimiento. Luis Arturo Vázquez León. Puedes verlo en el gimnasio, llevando cuerpos al límite, desafiando la disciplina y la resistencia, sin imaginar que también sabe cómo responder cuando la vida está en juego, que sus manos no solo entrenan, también crean, que es artesano y que, sobre el escenario, puede convertirse en un sensual performer. No es un oficio, no es un título, es actitud, es carácter. Es Luis León. Hoy, en el gran final de temporada de Código 12, recibimos a un hombre que rompe esquemas y redefine lo que significa ser auténtico. Bienvenido a Voces de Vida, Historias Reales, Luis Arturo Vázquez León. ¿Qué les pareció? Les dije que era un gran invitado, así que ya saben. Cierra los ojos, abre la mente y ponte los audífonos para disfrutar de este episodio con mi carnal Luis Arturo León. Luis, muchísimas gracias, bienvenido. Al contrario, mi buen, muchísimas gracias por invitarme. Qué honor, qué honor. Carnalito, pues vamos a iniciar este cierre de temporada. Te elegí a ti porque veo que pues eres un bro que tiene pues un buen de ángulos, ¿no? Le haces a un montón de cosas, andas emprendiendo, andas en el gym. A todas las hacemos, como dicen en el rancho. Exacto. Y bueno, pues vamos a darle paso a inicio a tu historia de vida. Cuéntanos cuántos años tienes y de dónde eres originario. Bien, yo tengo 25 años y soy originario de Jalisco. Ok. Un pueblito, un ranchito que se llama Colotlán. De ahí, ¿Corotlán? Colotlán, Jalisco, de allá soy. No manches, de hasta allá. ¿Qué andas haciendo acá, hermano? Bien, bueno, de hecho todo giró por el trabajo a lo que me dedico. Soy talabartero, me dedico, para los que no entienden un poco el contexto de talabartero, es las personas que se dedican a hacer todos los artículos para el charro y el caballo, o para la dama o la escaramuza. En ese caso. Entonces, mi giro de negocio siempre es en Puebla.
Y luego se me hacía muy pesado de Jalisco venirme hasta Puebla y venía casi 2 veces por semana. Entonces, poquito a poquito fui organizando todo traspasar mi trabajo hasta acá y mantener mis proveedores, mantener todo en orden aquí para que no me resulte tan difícil desde Jalisco traer material hasta acá. Entonces ya cuando pude más o menos plasmarlo, pues vámonos, nos vinimos aquí a Tlaxcala. Perfecto. Y hace 25 años que llegas a este mundo, cuéntame, ¿cómo está integrada tu familia? Me refiero, ¿tienes mamá, papá, hermanos? ¿Cómo es tu núcleo familiar? Bueno, lastimosamente ahorita no tengo ni a mi mamá ni a mi papá. Sí. Mi papá pues, no lo conocí, quién sabe quién es ese señor. Y a mi mamá es una chulada de persona, una gran mujer. Tengo un hermano y de hecho la mayor parte de mi familia es de aquí de Tlaxcala. Ah, ok. Entonces como por eso se me hizo fácil acoplarme un poco acá. La desventaja es que casi nunca los vi o jamás, entonces ellos como que en su asunto y yo en lo mío. Entonces pues básicamente nada más somos mi hermano y yo. ¿Tu hermano es mayor o menor que tú? Mi hermano es mayor, él me gana, entre comillas, porque me gana por 11 meses. Entonces, ahí nos damos los dos. Ah, perfecto. ¿Y cómo era tu infancia allá en Jalisco y con tu hermano? Pues era una infancia muy bonita. Por ejemplo, algo que yo extraño mucho es, yo crecí en un rancho, en una vida un estilo muy de rancho. Ajá. Colotlán es un pueblito muy seco, es muy cerro, muy de mesetas. Entonces, básicamente desde que andábamos niños, pues todo el tiempo ha sido un rancho. O sea, ¿qué te cuento? Tenemos unos amigos que eran como de otro ranchito. Ajá. No lo hacemos tan largo. En mi secundaria la pasé en un rancho, en una que se llama telesecundaria. Ah, ok. Entonces la pasé en un rancho, era muy bonito, porque pues nuestra forma de darnos a la fuga o de esas épocas jóvenes en las que hay que irnos de pinta, era cruzarnos de ese ranchito a otro ranchito que tenía como un arroyito. Ajá. Y debe ser nuestra pinta, irnos al arroyo. En lugar de la escuela, nos íbamos a. Entonces, pues esa era mi infancia, básicamente. Era arroyo, rancho, vacas, caballos. No, ok. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de tu infancia, el más antiguo? El recuerdo más antiguo que tengo de mi infancia es. Bueno, es chistoso porque justo es de mi papá. El recuerdo más. Nada me acuerdo de él y yo en un lugar que se llama Santa María, un pueblito a un lado de Colotlán, y que me estaba paseando en un columpio. Eso es lo más. Es lo más recuerdo y es lo único que me acuerdo. Y está chistoso porque no me acuerdo de su rostro, nada más me acuerdo de una sombra y me está empujando de un columpio. Y en la esquina, en un carro, alcanzo a ver a mi mamá, que está ahí, mi hermano por ahí jugando y mi papá me estaba empujando de un columpio. Ok. Eso era lo más así que me acuerdo. ¿Y cómo fue tu adolescencia? ¿Todavía la viviste allá en Colotlán? Sí, mi adolescencia fue muy caótica porque, pues nada que ver a lo de ahorita. Por ejemplo, yo me salí de mi casa muy joven Ujú. y empecé a quererme comer el mundo a mordidas. Entonces, pues fueron muchos excesos, fueron muchas cosas y el gimnasio ni de chiste me pasaba por la mente. Pues es una vida como muy diferente aquí porque te creas bueno, en ese pueblito son muy poquito machistas. Ujú. Entonces allá no hay mucho que hacer, entonces lo único que hay que hacer es tomar, son drogas, no hay como mucho que hacer por allá. Todavía me acuerdo que cuando yo estaba niño ni siquiera había gimnasios en ese pueblito. Bueno, ¿por qué te decides salir de tu casa? ¿A los cuántos años te sales? Yo me salí de mi casa, la primera vez que me salí, porque me salí varias veces, iba y venía, Ok. iba y venía. La primera vez que me salí de mi casa yo tenía 15 años. Ujú. Luego después ya regresé y luego como a los 17 años, 17, 18 años más o menos, ya me salí definitivamente. Y bueno, de hecho yo me salí porque mi mamá me aplicó y ahorita me arrepiento mucho la típica frase de que mi casa, mis reglas. Ajá. Dije, nada, pues me voy. Entonces, su casa, sus reglas, pues la mía, yo me voy a mi casa y mis reglas. Mis reglas. Porque pues yo quería andar en el ambiente. O sea, allá las fiestas son muy diferentes, allá son fiestas grandes, o sea, y muy a mi manera, pues muy a mi gusto, porque allá son cabalgatas gigantes, donde andas en tus caballos, traes una banda atrás, entonces es muy diferente el estilo, y yo enamorado perdidamente de ese ámbito. Y te sales, ¿y a dónde te vas, güey? Pues 15 años. La primera vez que me salí,
Era un Ajá. departamento con un amigo. Ok. Él ya de por sí era ella solo, nada más que él nada más estaba 2 días ahí. Ujú. Y ya de ahí se iba a un pueblito a trabajar, él era maestro. Entonces, yo ahí vivía con él, o sea, cada quien en su cuarto, obviamente, y ahí estábamos. La verdad me iba muy bien porque el muchacho lo hizo más bien como por ayudarme, Claro. porque nada más pagaba 500 pesos al mes de renta. Entonces, la verdad es que no era nada. Sí, sí, sí. Y entonces, pues yo trabajaba de todo, repartía volantes, hacía hamburguesas en las noches, fui soldador, reparaba carros, a todo lo que fuera, a todo lo hacía, Tú le entrabas. a todo exactamente. ¿Y por qué te decides regresar? Me decidí regresar a mi casa porque la verdad es que como me pegó una soledad muy fuerte. A pesar de estar acompañado. A pesar de estar acompañado, entre comillas, yo me sentía muy solo. Y, y me sentía muy feo, o sentía que estaba perdiendo a mi familia, que estaba perdiendo a mi mamá, que estaba perdiendo a mi hermano. Y de que los veía, o cuando de vez en cuando iba yo a verlos, a ver cómo estaban, pues no estaban, que se fueron a la playa, que se fueron a esto. Y entonces me da esa necesidad de ellos y de que no los tenía. Y sabía que era por mi culpa, que no estaba yo con ellos allá disfrutando por mi culpa, por los puros berrinches. Entonces eso fue lo que me hizo como que no retroceder un poco y regresar. Ok, regresas y ¿por qué te vuelves a salir? Y ya la vez que me volví a salir, ya fue por decisión propia. La vez que ya fue porque yo consideraba que ya era mi momento en ese tiempo. Me estaba yendo muy bien ya en el trabajo. Yo ya tenía la habilidad de talabartero. Mi mamá nos la inculcó cuando mi hermano y yo teníamos como desde 6 años. Y desde ahí hasta la fecha no paramos. Tu mamá se dedicaba a eso también. Ajá. Bueno, de hecho estuvo chistoso porque mi mamá, ella se dedicaba a hacer ropa. Mm. Ella aprendió el oficio de aquí en la escala de hacer ropa. Y uno de sus hermanos allá en Jalisco le explicó que allá se hacía eso de la talabartería, que se trabajaba con el cuero y así. Y mi mamá es muy, muy inteligente y le gusta mucho diseñar, le gusta mucho crear y hacer. Entonces, como que le llamó mucho la atención que en un cuero podía plasmar muchas cosas ella. Claro. Entonces, de repente empezó a probar el trabajo y le gustó. Y entonces hizo a un lado todo lo de costura y se empezó a meter de lleno a la talabartería. Y así empezó, y ya de ahí, pues, conforme ella fue aprendiendo, nos fue enseñando. Porque Ok. básicamente, al mismo tiempo que ella fue aprendiendo, pues, mi mamá nos ocupaba a nosotros, y es entendible, pues nada más éramos mi hermano y yo, y ella era sola. Sí, sí, sí. Entonces, no te digo que nos negriaban y que hasta las 3 de la mañana ni nada, pero sí cosas como muy básicas, en lugar de ella hacerlas, nos ponía a nosotros. Y ya fue como de ahí empezamos hasta que, pues ya, nos hicimos talabarteros. Ok. En todo este proceso en el que fuiste aprendiendo y eso, ¿ibas alternando con estudios o lo dejaste? Iba alternando. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención la psicología Ujú. y entonces, según yo, iba a intentar estudiar la psicología, pero llegó un punto en el que no congenié con la materia. A mí no sé, no me gustó. Entonces dije, no, vámonos. Y luego después lo intenté con criminología. Ajá. Y criminología yo amo todo el tema de ello, pero o sea, me presentó la oportunidad de ser paramédico, Ah, mira. de estar estuve en un grupo que se llama Ares, Mm. ahí fue donde hice mi formación principiante, la verdad, como paramédico, como bombero y rescatista urbano. Ah, órale, qué padre. ¿Cómo se da esa oportunidad? La verdad es que, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención ser bombero. Desde que era niño yo siempre juré y perjuré que iba a ser bombero. Ese era tu sueño. Sí, yo siempre dije que desde que era niño, a mí siempre me preguntaban que qué quería hacer. Bombero, 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 bombero. Ajá. Entonces, en una ocasión, vi que estaban reclutando en ellos, ese grupo de bomberos, y me acerqué a preguntar, "Ay, ¿qué se necesita?". Que no, pues nada, muchas ganas y no faltara tus estudios, no faltara nada de eso. Y bueno, entonces lo empecé a como a pensar, y un día que me animo, me hice muy amigo de mi capitán, que se llamaba Jaime, Ujú. y con él empecé a estudiar, y me hice bombero grado 2 en rescate urbano estuve, la verdad es que en rescate urbano sí se me dio, pero creo que quedé a la mitad. Y más que nada estuvimos de paramédicos. En eso sí me metí muy de lleno de estudiar de paramédico. Ok, ¿qué tiempo estuviste? Estuve cerca de 2 años y medio. ¿Y ya Es- te subiste a las ambulancias y Ya andaba todo? yo en las ambulancias, ya hacíamos rescates
en Guadalajara, en Colotlán, en Zapotlanejo. Me tocó ir a un simposio donde la verdad me fue bastante bien porque conocí a unos bomberos muy reconocidos de un pueblo que se llama Arlington, Texas. Ellos vienen de vez en cuando aquí a México y dan como sus seminarios, sus cursos, etcétera. Ok. Y la verdad me fue muy bien porque me regalaron ellos mi estructural, que es todo el traje de bomberos. No, Y la verdad que me fue muy bien porque en ese tiempo que yo lo estaba cotizando, por donde era bombero, no nos mantenía el gobierno, ni nos ayudaba nada el gobierno. Era como privado y nada más nos funcionábamos como de donativos. Oh, Entonces, era peligroso porque cualquier cosa que pasara mal, no tenías un respaldo legal de gobierno que te apoyara. Era, si pasó algo mal, toda la demanda y todo lo que sea, es Contra ti. contigo y nada más. Entonces, sí era como un poquito peligroso. Y bueno, entonces cuando yo estaba cotizando lo de mi traje estructural, pues me salía bien caro, están muy caros esas cosas. sí, sí. Y todavía me faltaba el autónomo y me faltaban varias cosillas. Y dije, no, hombre, ¿cuándo lo voy a comprar? Y pues yo tenía 17 años, estaba muy joven. Sí. Dije, todavía no creo que me alcance. Y entonces me tocó ir a ese simposio y conocí a ellos me regalaron mi primer estructural. No hicimos unas participaciones, etcétera, y ya me dieron mi primer estructural. No, hombre, pues yo llegué con los planes soñado. ¿Y tuviste la oportunidad de usarlo en algún Sí, evento? sí, la verdad es que nos tocó en varios eventos. Allá lo que ocurre mucho es que como es una zona muy desértica, Ajá. se encienden mucho, ya sea las caballerizas o los basureros donde se tira toda la basura del municipio. Es muy común que se esté incendiando, o los cerros. Como es muy seco, de por sí con el mismo sol es muy abrasivo. Ok. Entonces, sí me llevó a tocar, también me llevó a tocar de edificios que se llegaban a quemar, entrar a hacer ¿Así bien de película? Sí, No por eso manches. todavía, incluso todavía aquí en Tlaxcala, no sé si recuerdas del incendio que estuvo muy feo, horrible en Atzayanca, ¿se llama el Sí, municipio? Estuve, participé en ese Oye, incendio. pero eso apenas fue, no tiene Ajá. mucho. Sí, en eso estuve, hasta salí en las noticias en Puebla y así. Ay, qué chido. Sí. De sofocar. Ahorita vamos a entrevistar o vamos a acercarnos con uno de los brigadistas para que nos platique los trabajos que está realizando. Buenos días, ¿nos podrías platicar qué trabajos estás realizando en este momento, por favor? Buenos días, sí, estamos realizando contrafuego, que es controlar el fuego para que se dirija hacia donde ya está quemado. De esta manera evitamos que se desfalque para acá y se nos vaya para toda la ladera. Pero fuiste como voluntario. Sí, me puse en contacto con no me acuerdo su nombre, pero él estaba encargado, estaba coordinando el incendio. Y yo vi que estaba ya muy fuerte, o sea, ya de que, y digo, a mí siempre me llama mucho la atención eso. Y entonces ya le mandé mensaje y ya él me asignó un equipo y estuve con los de CONAFOR. Ajá, estuve con los de con CONAFOR, estuvimos todo el día, estuvimos como 3 días ahí en ese incendio. No inventes. ¿Y recibiste algún apoyo de parte del gobierno o qué onda? No, la verdad es que no, o sea, todo fue de puro corazón. Y la verdad que estuvo bien intenso porque a pesar de que tenía como playera abrasiva, entonces me tuve quemaduras en el cuerpo. No inventes. Ajá, por la abrasión y por la radiación que genera el calor tan fuerte. Tuve quemaduras y duré como 3 meses en que no se me quitaba el color de la piel, o sea, estaba muy quemado. No inventes. Ajá. Oh, qué chido eres, ¿eh? Eso es bien aplausible para ti. Sí, claro, así fue esa es mi historia de bombero. De bombero. Pero Sí. mira, no te quedaste con las ganas. No, la verdad que sí, lo pude disfrutar bastante bien. La verdad que creo que sané esa parte o hice esa parte que yo quería hacer como de bombero. Me tocó como vivir muchas experiencias ahí y lastimosamente ya no pude continuarlo. Una de las razones fue porque aparte de todo eso nosotros éramos los que teníamos que sacar cuerpos o cuando llegábamos a la atención prehospitalaria o que era el caso del paramédico, pues me tocó ver muchas cosas y llegó un punto en el que yo soñaba mucho a las personas, a los que no pude salvar, a los que sí. Entonces, cuando se me hizo se te hace de vez en cuando un estudio psicológico para ver cómo estás. Y me acuerdo muy bien porque cuando me tocó ese estudio, unos días antes me tocó atender a una persona que se quería quitar la vida. Y ahí me tocó hablar con él y oye, que mira, que no lo hagas, etcétera. Pero no sé cómo yo estaba mal en ese tiempo, pero yo sabía que la persona no se tenía que aventar, no tenía que morir, o sea, esa era mi misión. Claro. Pero llegó un punto en el que a mí ya me había convencido.
No, No, obviamente no lo dejé, ni me pasó por la mente, ni lo manifesté, ¿no? órale, ¿no? Pero ya me había convencido a mí, o sea, yo ya estaba convencido de lo que él me estaba diciendo. En lugar de yo convencerlo a él, Al revés. fue al revés. O sea, yo estaba muy convencido. Y entonces fue cuando se lo comenté a mi capitán, me mandaron a hacer los estudios psicológicos, y pues yo ya tenía un poquito alterada mi realidad de dónde sí puedes ayudar o dónde tu trabajo es ayudar a que la persona se vaya de la manera más tranquila. Ok. Entonces fue cuando me dijeron, pues, ¿por qué no te tomas un descanso? Y ese descanso se hizo eterno, ya de ahí ya no lo volví a retomar. Ok, ¿y en tus planes está volverlo a retomar en algún futuro o ya no? La verdad es que creo que ya no. La verdad que a lo mejor como fue esta ocasión que se presentó el momento y se pudo, a lo mejor así. Pero como tal, otra vez meterme de lleno, yo creo que ya esa parte ya quedó tranquila. Ok, ok. Y estando en este mundo de los paramédicos, ¿qué fue lo más fuerte que te tocó ver? Creo que fue la que marcó todo, porque fue de un niño que se electrocutó Ajá. en un segundo piso y se agarró los cables de alta tensión y se electrocutó y todavía el niño cayó de la ventana, cayó al piso No, manches. y cayó sin la banqueta y en el mero filo de la banqueta se golpeó su cara y como el niño ya estaba quemado, muy, muy, muy quemado, se golpeó así su cara en el filo de la banqueta y como ya estaba casi calcinado, se abrió su carita. Y estuvo muy feo porque todavía estaba consciente, estaba en un shock ya, en un shock nervioso, Ajá. pero todavía con sus manos nos hacía señas de que lo ayudáramos. Pero no, ya la verdad es que lamentablemente el niño falleció, ya era imposible hacer mucho por él. Y eso fue como que lo más así. Y eso fue lo que te marcó. Sí, porque me sentí muy, muy, muy mal porque me tocó pues ver al niño así, ya sabes, y ver todavía que el niño nos rogaba, nos pedía que lo ayudáramos a que se salvara. Y lo único que nos queda hacer nosotros como paramédicos es darle calma, es mantenerlo con calma, es a los papás que estaban ahí gritando, escucharlos, cómo nos piden que hagamos algo, etcétera. Y este, decir, no, ya y no hay nada. decirles, lamentablemente ya nosotros, y tratar de calmarlos a los tres, pues, y calmar a uno mismo, pues. Entonces yo creo que eso fue lo más, porque nos tocó de todo, por ejemplo, la gente es muy, en ese momento la gente es muy, muy explosiva y no Simón. sabes cómo va a reaccionar, no sabes si van a reaccionar bien, que lo van a entender, o se van a poner violentos contigo porque piensan que no están haciendo nada. En una ocasión nos tocó de unos militares que tuvieron un accidente en la carretera Ujú. y eran militares que venían ahí a hacer sus guardias, entonces la gente ya los conocía y tenían familia por ahí, etcétera. Uno de ellos, cuando nosotros llegamos, pues ya no había nada que hacer. Nosotros, nuestro trabajo es, como nuestro trabajo es hacer paramédicos, es hacer atención y respuesta en el momento. Claro. Es ser honestos. A ver, esta persona, si me pongo con ella, la verdad no creo salvarla y se va a morir. Pero esta otra persona, creo que sí la puedo salvar, estoy seguro que sí puedo hacer algo por ella. Pues sí, es irte a esa persona Claro. para por lo menos hacer algo, ¿no? Nosotros, algo que nos decían mucho es que si no puedes, si ves que está la persona en un estado muy grave y no puedes hacer nada, lo mejor que puedes hacer nada más es despejar y esperar a que llegue alguien que sí puede. Entonces, nosotros llegamos, empezamos a evaluar rápido la zona, a ver quiénes estaban, quiénes sí, y vimos a uno que de plano no. Total que él, la gente, por nosotros les empezamos a decir, no, pues es que ya nada, incluso cuando llegamos le estaban haciendo RCP, le intentaban hacer revivirlo, pues, y la gente, y nosotros dijimos, es que ya no podemos hacer nada. Total que se emborrotó mucho la gente y se empezaron a enojar. No manches, Y nos estaban nada más Ajá, viendo. los que estaban viendo, y nos empezaron a decir que si no hacíamos algo, nos iban a matar. No, Ajá, y entonces, pues me tocó darle RCP y el resto de la vida a una persona que ya estaba muerta. Y ahí estuve y ahí estuve, y yo sentía como poco a poco hasta sus costillas empezaban a debilitar de tanto, de que ya le estaba lastimando. Entonces, y ahí estuve hasta que empecé a ver la gente como que ya yo los volteaba a ver de vez en cuando y veía como que ellos también ya estaban calmados, de que vieron, bueno, se intentó, sí. ya no se pudo. Pero eso, por ejemplo, me hizo perder el tiempo con alguien que sí pude salvar. Atenderlo, sí. Pero era eso a que nos mataran a todos. No manches. Por esos rumbos son muy violentos, ¿verdad? La gente es, bueno, armas tomar. Sí, la verdad es que, pues es que soy gente ranchera, Ujú. es gente de rancho, es gente fuerte. Entonces, y más que como, pues, toda la zona norte, toda la parte norte de México es tierra muy caliente. Entonces la gente es muy, y por ejemplo, la gente es muy directa, muy sincera. Y allá si tú vas,
tú sientes que te están gritando por cómo hablan, pero hablan así extremadamente fuerte. Entonces, eso, más señorones grandotes, así fuertes, fornidos, de rancho, pues curtidos, pues sí, Y que también sí, hacen. sí imponen poquito, sí imponen. Claro, claro. Exactamente. Y en todo este mundo de paramédicos, de bomberos, estando ya solo, ¿en qué momento aparece el amor por primera vez para Luis? ¿En qué momento aparece el amor por primera vez? Híjole, yo creo que, la verdad, creo que tuve, o sea, sí tuve varias parejas, pero fueron muy pasajeros, fueron muy Ujú. momentáneos. Yo creo que la relación que tuve fuerte fue con una niña que, híjole, todavía le traigo cierto coraje, un poquito, A ver. porque se creó un ambiente muy insano, muy insostenible. Y fue yo creo que fue la relación donde yo sentí que ahí era, pero también fue la relación que me destrozó mucho y me hizo mucho daño. Fue una relación muy tóxica, muy posesiva, muy, yo creo que a lo mejor puede ser de ambas partes, porque para que haya un pleito se ocupan dos, ¿no? Claro. Pero yo en este caso considero que, que esta persona tenía muchos problemas en su mente, estaba muy mal, Ujú. muy mal. Por ejemplo, un caso así, un ejemplo, era de que luego me aparecía ahí por mi casa o me mandaba así, videos grabándose ella en un espejo y nada más diciendo mi nombre y llorando y así con sus uñas, decir, No manches. rascándose así, tal igual. Entonces, creo que sí estaba muy horrible. A raíz de eso, de tantos problemas, y eso fue por puros corajes o puros problemas con esa relación, porque se me hizo varios estudios, etcétera, pero me dieron 2 preinfartos a raíz de ese problemita. ¿En serio? Sí, a raíz de ella me dieron 2 preinfartos. O sea, te tenía bien tenso. ¿Y cuántos Muy, años tenías? muy tenso. Esa relación empezó justo a los 10, sí, como a los 17, casi 18 años, casi Ah, bien chavito. 18 años. Sí, 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 sí. Fue, y pues de hecho estuvo muy chistoso porque cuando me puse muy mal y así me desmayé y ya desperté y estaba en el hospital y ya tenía muchas cosas y me hicieron muchos estudios. Entonces, hay un examen que se llama Holter, que te Ah. pone así como unos chuponcitos así, te están analizando y ven en qué momento tu corazón se dispara. Ujú. Entonces me hicieron muchas pruebas y primero me dijeron que era el gimnasio. Me dijeron, no, es que a lo mejor el gimnasio, deja de entrenar. Bueno, dejé de entrenar un mes. Y me hacían estudios y el daño en el corazón sigue creciendo. En lugar de haber bajado, creció. Me dijeron, no, es que tu trabajo, ¿qué tal? Pues sí, o sea, la verdad es un trabajo medio pesado, es muy estresante, como cualquiera, ¿no? Cualquier emprendimiento es así. Sí. Pues deja de trabajar. Bueno, dejé de trabajar un mes. Y luego ya me dice el doctor, no, vuelven a analizarme y sigue igual. Y entonces me dijo, es que ya no estás haciendo ejercicio, no estás trabajando, estás así sedentario. Y me pasaba mucho, yo amo los temazcales, por ejemplo, a mí me encanta mucho ir a un temazcal. En serio. Sí, entonces, en el temazcal pues te relajas. Ajá. Y llegaba un punto en el que yo ya estaba casi a punto de dormirme y me daba unas taquicardias horribles. Y se me iba el aire y sentía que me estaba ahogando, o en las noches. Sí. Entonces, pues yo le contaba eso al doctor, ¿no? Y me decía, es que en ese momento es cuando tu corazón se empieza a dañar. Y pues, si ya estás dejando el gimnasio, si ya dejaste de trabajar, haces temazcales, te vas así a lo más ligero, lo más tranquilo. No, en ese momento ya no tenía vicios, no tenía nada fuera de lugar. Entonces el doctor me dijo, te puedo hacer una pregunta sin confianza, pero no te enojes. Es decir, digo, ¿tienes pareja? Digo, sí, tengo a mi novia. ¿Y cómo te llevas con ella? Dije, la verdad, doctor, ahorita está mal la situación, es muy así tenso, muy así. Vas a sonar loco, pero yo creo que es ella, o es tu relación. Ujú. ¿A poco sí? No, que sí. Y ya me acuerdo que ella se fue a Estados Unidos. Ok. Y todo ese tiempo, cuando pasó un mes y me volvió a hacer estudios, entonces ese tiempo no la vi, no nada, casi no hablamos, muy rara la vez hablábamos, y me hicieron estudios y ya iba bien, empecé a mejorar. Ok. Y empecé a mejorar, y ya iba muy bien, y las taquicardias empezaban a bajar, los principios de apnea se me estaban quitando, entonces ya iba muy bien. Entonces ya el doctor me dijo que, pues mira, parece ser que Sí, es ella. que ahí era. Y entonces luego regresa ella y le platico. Digo, oye, mira, pasó así, así, así. Y pues parece que el problema es aquí, porque ya hice esto y esto y no fue. Y nada más te fuiste, dejamos de hablar, estuve como yo muy en calma y voy bien. Y entonces pues, yo le expliqué y todavía la llevé al médico conmigo porque no me creía. Y el doctor le dijo, no, es que sí, mira, bajó así, así, así. Y entonces
El médico le dijo, ahorita él está muy débil porque se me estaba haciendo como una herida en el corazón y la sangre se estaba mandando a los pulmones sin oxigenar. Entonces, eso hacía que pare como cuando el COVID, que hace fibrosis en los pulmones, que las venas se adulteran, así me estaba pasando en los pulmones. Pero no era por ninguna enfermedad, era tal cual. Y eso era lo que me hacía que me... Te diera las Y hasta la fecha, Ajá. hasta la fecha todavía me pasa. O, por ejemplo, mi forma de respirar luego se escucha muy fuerte. Luego cuando estoy tranquilo, y no estoy cansado ni nada, solamente estoy tranquilo. Pero ya se me quedó, o sea, eso ya es para siempre. Una secuela. Exactamente. Y entonces el médico le dijo, no puede ni tener muchas emociones, ni muy feliz, ni muy enojado, nada. De hecho, él ahorita debe de estar lo más tranquilo porque pues ya tuvo casi un preinfarto y le pudo volver a pasar porque está muy delicado, etcétera. Y me acuerdo que ese día ya íbamos saliendo y por una tarugada, la verdad, salimos de Aurrera Ajá, y estábamos peleando porque se estaba tardando mucho en llegar un taxi. ok. Y estábamos peleando y entonces yo le estaba peleando, pero es que yo qué hago, qué puedo hacer, pues no es mi culpa. Pues sí. Ya se pidió, ya sabrá a la hora que llegue, ¿no? O sea, Chale. y por eso empezamos a pelear y de repente me sentí mareado y caí. Y cuando desperté, y otra vez ya estaba En el hospital. ya estaba ahí en el hospital y ya dijeron que otra vez me había pasado lo mismo, pues tal cual lo mismo. Y entonces, pues medicamento, fue muy tenso ese tiempo porque no podía hacer mucho. Que, por ejemplo, yo en ese tiempo ya estaba como muy arraigado del gimnasio. Ujú. Entonces yo quería entrenar y empezaba con poquito a hacer algo y luego ya me sentía mal o me empezaba a sentir mareado o me sangraba mucho la nariz. Entonces ya yo no me sentía como normal. Y ya hasta que, pues, para bien o para mal, se acabó esa relación. Ok. Entonces empecé a trabajar, empecé otra vez a reponerme porque también perdí mucho de peso. De por sí yo era muy flaquito y eso fue como lo que más me afectó porque yo era muy, 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 muy delgado. Y cuando empecé a enfocarme en el gimnasio, eh, pues ya otra vez como que volví yo empecé a agarrar un poquito de peso. Pero cuando estuve con ella, perdí todo el peso y estaba mal, estaba muy extremadamente delgado. Entonces, pues me costó mucho. Y entonces otra vez, de poco a poco, y más con el problema del corazón y etcétera, hasta que, pues ya un día ya normal, un día ya el médico me dijo, no, tú ya puedes entrenar normal, ya estás bien, ya no te va a pasar nada, siempre y cuando te mantengas en este régimen y así. Y ya me dijo, me explicó lo de, para mí el gimnasio ya es vitalicio, debe ser por vida, por mis antecedentes familiares, de que fueron muchos diabéticos, etcétera, y Ujú. por lo del problema en el corazón y los pulmones, pues todo el tiempo deben de estar trabajados, no puedo ser sedentario. ¿Y cómo llega? Porque dices que ya hacías gimnasio antes de Sí, esta situación. ¿Por qué te decides meter al gimnasio? ¿Todavía estabas en Colotlán? todavía estaba en Colotlán. De hecho, cuando se inauguró, cuando llegó ese primer gimnasio, había uno lo conocemos como Romanos, pero ya estaba muy mal ese gimnasio. Entonces, Ujú. yo nunca lo consideré como gimnasio, la verdad. Hasta que llegó ese otro gimnasio. Yo decidí entrar, primero por dos razones. La primera, porque mi hermano entró Ok. y lo empecé a ver que empezaba a agarrar cuerpecillo, Ujú. como él y yo no. Sí, sí, sí. Y dije, vámonos para entrar, güey. ¿Cuántos años tenías? Entonces, yo tenía hay 15 años. 15 No, años. de hecho son tres razones, pero A ver. la primera razón, así chistosa, fue porque había una muchacha que me gustaba mucho, que yo Ujú. tenía 15 años, y a mí me gustaba mucho la danza folclórica, y el Ok. breakdance y todas esas cosas. Entonces andábamos siempre ella y yo de pareja, bailando y bailando en todos los eventos, y éramos muy amigos. Y un día yo dije, no, ya estoy seguro que si le digo que sea mi novia, va a decir que sí. Ajá. Entonces un día le dije, oye, pues ¿quieres ser mi novia? Y ella me dijo que no por flaco, ¿Así te dijo? así tal cual. No manches. Entonces al día siguiente yo entré al gimnasio. Al día siguiente fue cuando yo dije, no me va a volver a pasar así, vámonos. Esa fue como la primera razón, ¿no? De Ajá. por sí yo lo tenía ya en la mente, pero esa fue como que lo que me dio el empujón órale, el chistoso, pues de manera chistosa, ¿no? Claro. La segunda, pues fue por mi hermano, porque yo lo veía que él entraba y se empezaba a ver bien y me llamó mucho la atención, me contagió mucho eso. Ok. Y luego él empezó a relacionarse con muchos niños que también empezaban a hacer ejercicio y se daban muy bien. Entonces yo quería Verte ser así. uno de ellos, ¿no? Claro. Y la segunda, porque fue mi manera de salvarme o de salir de todos los vicios. O la Ok. tercera, perdón. Porque en ese momento yo tenía una mente muy suicida, por así decirlo. Yo ya no quería continuar y yo buscaba, pues, que la manera más cruel o la manera más fea de poderme ya ir de este plano terrenal fuera así, o sea, me dejé ir por los vicios. Y no me gustaba, o sea, la verdad que nada de eso me gustaba, me daba mucho asco. Pero era como mi manera de
de irme, según yo en mi mente. Ujú. Y entonces hasta que pues poco a poco empecé a razonar, algunas amistades me empezaron a cambiar la manera de pensar o ayudar. Y fue cuando entonces ya el gimnasio, cuando entré, como que algo en mí despertó algo en mí, sentí muy diferente. Y luego, pues ya entré a entrenar, empecé y pues yo estaba muy delgado. De por sí te digo yo, flaco. Sí. Y luego en esas cosas, pues más flaco. Y luego sin Exacto. comer, pues muchísimo más flaco. Entonces, pues yo estaba muy flaquito hasta jorobadito. Ujú. Y entonces, pues me les acerqué a varios coaches. Bueno, disque coach, la verdad, ¿eh? Sí. Me les acerqué a varios. Oye, pues ¿cuánto me cobras por entrenarme? Y pues a ver, de vuelta. Y no tengo tiempo. A ver, ¿Ah, pregúntale sí? a él. Ajá. Ah, la vez. Y entonces yo iba con otro. Oye, ¿cuánto me cobras por entrenarme? No, pues no tengo tiempo. A ver, no, es que la verdad no. Es que estás flaco. Es que primero ve a comer. O me corría. No, es que estás muy niño. Ya crece más y vende. Y si es que tengo 15 años, yo creo que a lo mejor ya algo se puede hacer. No, o vete. Y así. Hasta que conocí a un amigo que hasta la fecha es mi mejor amigo. Sí. Y empecé a entrenar con él. Pero no sentía cambios, no sentía avances porque sentía que iba sin dirección. O sea, hacía las cosas por hacerlas, pero no tenía una dirección, no tenía nada. Y entonces él como que le insistió mucho a uno que era coach de ese gimnasio. Y ya como que me empezó a querer llevar, Sí. a querer entrenar, a querer ahí llevar. Pero la verdad es que tampoco sentía lo mismo. Siendo que él me entrenaba como... Porque ya era un personalizado, porque yo ya le pagaba. Incluso a los otros yo le decía, pues, ¿cuánto me cobras? O sea, si me cobras más, entiendo. O sea, pero ya quiero salir de esto. Y pues no, la verdad es que no quiero. Y entonces él sí me aceptó y ya le pagaba. Pero él me entrenaba como un instructor de piso, no como coach. Ok. Era el que llegaba y... Se ¿Qué te ponía- toca hacer? Pues haz esto y haz eso. Y en 8 días, oye, ¿qué hago? Pues ahora vas a hacer acá y te vas a ir allá. Y nada que ver, o sea, no había sí había un plan alimenticio, pero no había un plan de entrenamiento. Y entonces sentía que no iba para ningún rumbo. Sí, empezaba a subir un poquito de peso, etcétera, pero no iba para ningún rumbo. Y luego, pues como típico niño o en mi caso, odiaba los días de pierna, ¿eh? Entrenar pierna lo odiaba. Sí. Entonces iba, hacía una sentadilla libre, por ejemplo, 2 series a 8 repeticiones, así, ni cansado ni sufrido. Vámonos. Ya, con eso es suficiente. Ajá. Pero en pecho, vámonos. Con todo. Con todo, brazo con todo. Mal hechos, la verdad. Sí. Pero ahí constante. Entonces me empezaba a ir mal porque empezaba a verme un poquito bien arriba, pero las piernas flacas, flacas, y no crecía. Y entonces yo, pues la burla de la familia ya es que, oye, que yo quiero usar short. No te pongas short porque tus patitas, Ajá. ¿no? Que esto. Y me empezaba a dar mucha inseguridad. Entonces yo me acuerdo que para más o menos compensar, yo me ponía un pants, me ponía short, me ponía un pantalón y ya para más o menos Ah, verme con volumen, piernón. no manches, ¿en serio? Sí, porque me daba mucha inseguridad. ¿Y cómo cambió? ¿Cómo cambió? Porque primero me harté de que nadie me quería entrenar, que andaba para allá y para acá sin rumbo y sin dirección. Sí. Entonces yo me metí a estudiar a la AFEC, que es aquí por ejemplo en México es la AFEM, la Asociación Federal de Fisiculturismo del Estado de México, igual allá, pero de Jalisco. Ok. Por eso es AFEC. Entonces ahí con él me metí a estudiar. Y entonces ahí estuve, y pues ya que medio aprendí, porque pues no es lo mismo, o sea, sí, me los enseñé muy bien, sí, etcétera, todo muy bien, pero al final de cuentas lo que te da ese punto clave o ese punto es la experiencia, Claro. es el tiempo. Entonces yo sí les entendía cómo era, pero no, un error que cometo, o veo que luego cometen varios, o yo cometí, es que no nos damos la atención de ver cómo está nuestro cuerpo, ver cómo se comporta, ver cómo se siente, incluso la piel, a ver, hoy amanecimos así, ¿qué quiere decir? Pues que a lo mejor estamos resecos, nos falta un poco más de agua, o las piernas las siento muy duras, ¿qué quiere decir? Hay que dejarlas descansar un poco más porque ya están fatigadas, etcétera. Entonces, no me entendía nada. Ujú. Entonces sentí que iba para la misma dirección, No. pero según ya con conocimiento. Ok. Entonces, lo que hice fue, pues, práctica y error. Entrenaba, le calaba un tiempo de un modo en las piernas. Me daba golpes de pecho porque odiaba la sensación de ese dolor, yo lo odiaba. Ujú. Y entonces, pero no crecía. Entonces ya me asesoré con otro coach fuera, un coach de Sinaloa. Me asesoré con él. Ya más o menos él como que me orientó. Pero igual, sentía que no crecía,
y me medía, y me medía, y me medía mes con mes, y medio centímetro, 1 centímetro, pero no veía nada en las piernas. Sí. Y entonces, pues fue cuando analicé todo lo que me estaba pasando. Mi alimentación estaba muy baja, y entonces empecé a ver todo ese tema y le di un poquito también de estudio al tema de nutrición deportiva para entender un poquito conmigo qué es lo que estaba pasando en la alimentación. Porque según yo ya en la planimetría de entrenamiento ya estaba correcta. Lo único que estaba mal era la alimentación. Y entonces, pues empecé hasta que de repente, de un día a otro, empecé a ver la pierna marcada. Y de repente la empecé a ver grande. Ajá. Y de repente empecé a ver que crecía y crecía. Y de ahí. Entonces ya de ahí para adelante, yo los días de pierna, chulada. Yo ¿En serio? amo entrenar pierna. A mí me fascina. Ya te entrenar. gusta ese dolorcito. La verdad es que sí, la verdad es que a mí me encanta mucho esa manera de entrenar. Ok, pero todo fue gracias a ti, o sea, sí hubo ayuda externa, pero tú tuviste que prueba y error. Sí, la verdad es que conmigo fue así porque, te digo, los que estaban entrenadores eran coach, pero no tienen ningún estudio. Más adelante me acuerdo que sí se certificaron, pero cuando a mí me entrenaron no tenían ningún estudio, Ok. ninguna evidencia, nada. Era más o menos su experiencia, lo que ellos creen, lo que ellos calculan. Entonces, y el que me estuvo entrenando, él sí estaba estudiado, pero la verdad es que considero que está un poquito desactualizado. O las maneras de entrenar eran un poquito fuera de lugar, ¿no? Y lo hacía de mala gana, ¿no? Y lo hacía de mala gana, porque ni siquiera había una planimetría. Y lo entiendo y no, porque, por ejemplo, ahora que soy entrenador, que soy coach, yo, por ejemplo, nunca le digo que no a nadie, jamás, jamás, jamás. Con las personas que he entrenado personas con discapacidades, he entrenado personas que me las llevan así hasta en silla de ruedas y así atrofiados de que tuvieron un accidente y no se pudieron mover. A nadie le digo que no, como sea y quien sea. Ok. Y por ejemplo, de que en ese entrenador yo veía que no me ponía ganas a mí, pero veía que le ponía ganas a alguien más. Y lo que yo hacía es que le ponía atención cómo los entrenaba a los demás. Entonces yo lo veía, él está haciendo así, así, así. Yo creo que es por esto. Entonces anotaba, él hizo esto así, así. Entonces, al día siguiente que me tocaba hacer ese ejercicio, lo repetía. Y entonces fue como la manera en la que me pude más o menos como sobrellevar. Ok. Y bueno, dices que llegas al mundo del gimnasio gracias a tres causales, ¿no? Uno de ellos, muy oscuro, las adicciones. Pero las adicciones fueron como la consecuencia de una depresión, por lo que entiendo, o de algo mal, ¿no? Sí, ¿Qué fue ese algo mal que te llevó al mundo de las drogas? pues fueron bastantes cosas. Por ejemplo, a mí, mi mamá, yo la amo y la quiero mucho y en donde esté, siempre, siempre voy a estar muy orgulloso de ella. Y una de las cosas que me afectó mucho es que siempre he creído que fui un mal hijo para ella. Ok. Entonces, creo que nunca, o no he alcanzado, o no pude agradecerle, o demostrarle lo orgulloso que estaba yo por ella, y por todo lo que hacía. Creo que yo fui el hijo malagradecido, el hijo feo, y fue una de las cosas que me arrastraron a muchas cosas. Otro de los temas, esta es la primera vez que se va a escuchar al aire, ¿eh? Ok. Otro de los temas es que cuando yo era joven, cuando yo era niño, por ahí tuve una situación incómoda o mala con una persona adulta, Ujú. o por ahí tuve algún tipo de abuso, por así decirlo, y eso me traía muchas pesadillas cuando era niño. Y no entendía qué me había pasado, no entendía, como era muy niño, la verdad, hablo que todavía estaba en tercero, cuarto de primaria, era muy niño, no entendía lo que era lo que estaba pasando. Hasta que llegas como a quinto, sexto de primaria, que te empiezan a tocar ya temas de sexualidad, que empiezan a hablar, y como que me empezaba a llegar a entender qué era lo que me había pasado, ¿no? Referente a esos temas. ¿Y fue un familiar tuyo? No fue un familiar, fue un vecino. Ok. Ujú. Entonces, pues ya eso fue como la gotita que derramó el vaso, ese recuerdo vívido que me llegó y que entendí el contexto de todo lo que me había pasado, y pues yo ya tenía como 14, 13 años. Entonces, pues fue todo eso, más aparte que yo siempre quise conocer a mi papá, siempre quise, no conocerlo para, ay, papá, que aquí estás, ¿no? Sino para que me explicara el por qué nunca estuvo. Claro. Y entender el por qué, porque mi mamá nos apoyó bastante, pero pasamos mucha hambre, sufrimos bastante, y mi mamá más que nada, ella sufrió bastante,
porque era o quedarse a cuidarnos o irse a trabajar. Entonces casi todo el tiempo éramos nada más mi hermano y yo, siempre, 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 siempre. De niños, luego me acuerdo que mi hermano es muy apegado a mi mamá, hasta desde niños, entonces luego él se ponía a llorar porque la extrañaba y a mí me tocaba como, a ver, vente, a ver qué hacer. O luego, por ejemplo, pues nos quedábamos con hambre y no habíamos qué hacer. Y yo, por ejemplo, para rápido, pues yo veía que mi mamá luego hacía como el huevo en la estufa, Ajá. pero pues me daba miedo abrir la estufa. Entonces, lo que mi mente de niño era que, pues si se puede hacer en la estufa en un microondas, yo creo que va a ser igual. Ajá. Entonces yo lo revolvía y lo metía al microondas. Se hacía una pasta horrible, Ajá. pero pues el hambre es el hambre, ¿no? Y Sí, claro. así. Entonces fueron como todos esos factores que más yo creo que también fue mucho esa parte en la que te digo que estuve muy solo o que me sentía muy solo, me sentí muy, muy mal. Entonces fueron las partes donde todo eso me empezó a orillar, porque no te puedo decir, ay, mis amigos, porque casi todo el tiempo las cosas que hice lo hice solo, con nadie, sin nadie que estuviera viéndome, porque a mí me daba mucha vergüenza que me vieran haciendo esas cosas. Ok. Entonces yo buscaba que nadie me viera en lugares privados donde estuviera nada más yo solo y hacer mis burradas. ¿Con qué empezaste a entrar? ¿Con el alcohol, las drogas? ¿O qué fue lo que te empezó a enganchar? Primero fueron las drogas, porque el alcohol casi no fue tanto. Ok. Pero fue casi de todo, hermano, casi de todo. Hongos, lo que fuera, lo que hiciera, yo me las hacía como fuera, pero casi de todo. ¿Qué fue el primer pensamiento que te llevó a hacer la primera vez? La primera vez fue cuando yo ya había tomado la decisión de que yo hice mi cálculo y yo dije, si llevo mi vida así, a lo mejor en unos años me voy, porque yo en ese momento tenía una mente muy suicida y no me veía como viviendo. Yo siempre decía, yo la verdad no quiero vivir, yo estoy así mejor, pero no me quería ir bien, o sea, fácil, por así decirlo. Yo quería como que fuera una luz, exactamente. No sé por qué tenía la necesidad o de querer hacerlo así. Entonces, fue por eso que vi lo de las drogas y dije, con esto así me voy a ir, pero sufriéndola. ¿Tu hermano, tu mamá se dieron cuenta en algún momento? Yo estoy casi seguro que no. Casi seguro que no, porque yo siempre respeté o traté de respetar la casa de mi mamá. Si, por ejemplo, no sé, cuando vivía con ella, que ustedes saben esas cosas, me iba en la mañana, así como ahorita me ve, al día siguiente regresaba igual, bañado, limpio, tranquilo. Si estaba mal, si la cabeza me ardía, si todavía tenía algo, trataba de evitarlo lo más que se viera, pues. No era como que yo y me dormía, no, ¿qué vamos a hacer? Hay que trabajar, vamos a trabajar y a seguirle. Entonces yo siempre procuré que por lo menos ella no se diera cuenta. A lo mejor mi hermano, porque luego tenemos amigos en común, sí se debió de haber enterado de alguna que otra. Y nunca te dijo nada. Tontería. Sí me llegó a decir, pero yo creo que mi hermano también tenía sus problemas. Claro. Y la verdad, por ejemplo, mi hermano y yo lo quiero y lo amo mucho y es mi hermano, pero somos muy distantes. Casi no hablamos, casi no. Puede pasar medio año y no saber nada de él y no hay problema. No es como que, hermano, ¿qué andas haciendo? Nada, o sea, solamente como que de vez en cuando, ¿estás bien? Sí, qué bueno, vámonos. Ya, no nos volvemos a hablar. ¿Y él está en Colotla? Y él está en Colotla, exactamente. ¿Cómo te das cuenta que puedes seguir viviendo porque ya no querías? La verdad, la forma en la que me di cuenta, pues, básicamente fue porque primero empecé a ver a mi hermano que hacía ejercicio y lo empezaba a ver muy feliz y me daba como cierta envidia de que yo lo veía a él así y así y yo me quedaba muy atrás y por lo mismo, por muchas cosas me gané el odio de mi familia. Okay. Por todo, porque siempre fui contestón, siempre fui gritón, siempre fui el que nada le parecía, siempre, o sea, si mi familia iba para allá, yo siempre quería irme para este lado, siempre. Entonces siempre tenía esa necesidad de llevar la contra en todo. Entonces, y no solo con mi núcleo familiar cercano, sino en general con toda mi familia siempre. Okay. Y casi no nos veíamos. Entonces, a mí los quiero y los aprecio y en lo que pueda, pero casi no convivíamos. Entonces, llegó un punto en el que me acuerdo bien que estaba yo en mi cama y casi yo soy muy poco de llorar. Y entonces, según yo tenía un sentimiento y sentía un nudo en la garganta y decía, yo creo que es esto. Y dije, a ver, bueno, pues vamos a dejarlo que salga y ya, ¿no? Y entonces me acuerdo que según yo iba a llorar y nada, me salió una lágrima de un ojo. Y entonces de repente me dio risa.
Ajá. Me empezó a dar mucha risa. Y entonces, no sé, como que me dio mucho júbilo, que me dio risa porque según yo sentía que me iba a soltar así en un llanto extremo. Y entonces, según yo, hasta perdí mis ojos y nada, me salió una lágrima y me dio un montón de risa. Entonces, fue como que el momento en el que yo mismo me di cuenta que no iba a pasarme nada, que ni me iba a morir, ni me iba a pasar nada y nada más me estaba echando a perder. Entonces, pues ya dije, no, ya, hasta aquí ya llegó. Y como no era un vicio, te digo, o sea, nunca fue un vicio, yo nunca sentí que fuera un vicio. Entonces, al día siguiente, pues yo me metí a bañar, tiré todo, etcétera, etcétera, y vámonos. Ok, ok. Entonces, así como tú decidiste entrar, tú decidiste Sí, salir. sí, tal cual. Porque te digo, a mí, por ejemplo, me da mucho asco. Todo eso, yo lo odio, o sea, no me gusta eso, ni la sensación que sentía, ni nada, todo eso me aborrecía mucho. Que entonces Ok. no fue algo como que yo me enganchara o que, ay, no, sí, me encanta lo que se siente, nada, al contrario, o sea, yo terminaba como con esa cruda moral extrema, así siempre, siempre, y en el momento. Ok. Y bueno, dices que esto te pasa en tu adolescencia, ¿no? Y en tu adolescencia es cuando te sales de casa, o sea, como que tú mismo te pusiste el pie, por así Ajá, decirlo. sí. Cuando tú te sales de casa, empiezas a ejercer la artesanía que haces ahorita, Sí, esto ha sido un vaivén, porque lo que le he comentado mucho a varios amigos es que no me gustaba la talabartería. No, ¿no? lo odiaba mucho, lo odiaba mucho. Y era, yo creo más bien por el concepto de que, pues apenas estábamos empezando, mi mamá, mi hermano y yo, y con tal de cumplir, nos desvelábamos mucho. Mm, Trabajábamos diario, nos desvelábamos mucho y casi no dormíamos. Entonces yo creo que eso fue lo que me hizo tenerle mucho odio a ese trabajo. sí. Entonces, eh, cuando podía lo dejaba, pero cuando había, oye, que mira que acá están contratando de lo que fuera. Ah, yo, y ya, y adiós la talabartería. Y luego ya después me aburría de allá o algo así, algo pasaba y yo no quería, regresaba. Entonces siempre fue como un vaivén. Cuando yo ya tenía como 17 años, para mí ese ya fue como el momento en el que yo dije, ya la talabartería es para mí para siempre. Y entonces lo que yo hacía es que, bueno, de talabartero la gente es muy, allá son, bueno, la verdad son como muy envidiosos, porque nadie Ok. nos quiere enseñar. O sea, sabíamos lo que mi mamá pudo aprender por sus conocidos o por lo que ella pudo ver, pero yo sentía que Había estábamos, más. había más. O sea, digo, es que veo la piel y digo, ¿cuántas cosas no puedo hacer con esto? O sea, no creo que nada Claro. más puedo hacer eso. Estoy seguro que se puede hacer algo más. Y entonces, lo que yo empezaba a hacer es que me iba para varias talabarterías. Y oiga, no ocupo Inshallah, no, que sí, pero que ahorita no tenemos, o sí ocupamos, pero es que no hay presupuesto para pagar Inshallah. No se preocupe, no me paguen. Pero yo iba a las talabarterías donde veía que había algo que a mí me interesaba y podía aprender. Ok. Entonces, luego yo los veía que se ponían, por ejemplo, a dibujar Ujú. en la piel y me llamaba mucho la atención eso. Y entonces, según yo, fingí que estaba trabajando, pero los estaba viendo. Porque obviamente no me querían enseñar. Sí, Algunos obviamente. hasta me corrían. No, vete en lo que termino esto y regresan 2 horas. Y ya, para que ya llegue y lo termines Para que no para vieras. que no viera el proceso de cómo lo hacía, ¿no? Ya, bueno, pues ahorita voy y vengo. Pero cuando se les olvidaba correrme, no, hombre. Ahí estaba yo viendo, viendo, viendo. Entonces, cuando ellos se iban, por ahí buscaba pedacera que no sirviera y lo intentaba, y lo Ajá. intentaba. Ah, así es esto. Y entonces ya como ya sentía que ya lo había aprendido bien, que ya lo había practicado muy bien, así. O sea, me salía de ahí y me regresaba a mi taller, con mi familia. Ok. Y ya, oigan, mira que así, que le hice así, así, me enseñaron esto. Y ya trabajaba un tiempo y me iba a otra. Igual, ¿no? Que otro tipo de montura, otro diseño de cintos, algo más. Ya iba con ellos otra vez a hacer lo mismo. Trabajaba un tiempo, aprendía las cosas que me servían, me iba a mi taller a aplicarlo. Y la otra vez, y en otro taller, aprendía lo que tenía, y así, y así, y así, y así, y así. Casi estuve casi en todas las talabarterías de Colotlán, estuve trabajando. En serio. Sí. ¿Y qué es lo más difícil de trabajar en la piel? Lo más difícil es la paciencia. Ok. Es lo más difícil, y más yo que soy muy imperactivo. Ujú. Porque trabajar en un cuero es tenerle paciencia a la piel, ver cómo se comporta, ver las tonalidades que se estén igualando, tus diseños. Por ejemplo, una montura tiene dos lados, lado izquierdo y lado derecho. En un diseño debes de ver que tu mismo diseño sea exactamente el mismo del lado derecho. Ok, sí. Y, por ejemplo, algo que yo admiraba mucho de mi mamá, que ella dibujaba lo que le salía de su mente. Nunca tenía un molde, un patrón así para dibujar la piel. Ajá. Ella se acordaba o soñaba algo y al día siguiente ya la veía yo dibujando y trazando y haciendo. Ajá. Y entonces, a mí eso me llamó, ese era como lo que yo quería hacer.
pero en un trabajo así es muy difícil porque lo que te salió en un lado es difícil que lo Para puedas volver a volverlo a hacer recrear del otro. tal cual. Entonces es como la paciencia de que, a ver, ya hice este, lo tienes que poner enfrente, ir viendo, a este aquí le hice así, a este aquí le hice así. Ok. Entonces es ahí como Ah, lo pesado y hacerlo, porque, por ejemplo, hay una parte que se llama puntear, que es cuando Ajá. ya hiciste el dibujo, hay que sumir o borrar, por así decirlo, lo que no es dibujo para que se vea más el relieve. Mm. Entonces toda esa parte lo haces con un punto que no pasa de medir medio centímetro. Ajá. Y es de golpe por golpe, por golpe, por golpe, por No golpe, manches. hasta que queda todo lo que no es dibujo borrado. Y luego ya después de eso, ahora todo lo que es dibujo, si son, por ejemplo, flores, guías, ramearlo o hacer lo que parezcan hojas, que parezcan guías. Porque nada más ves como el dibujo como si fuera un libro de colorear. Que Ok, falta colorearlo, colorearlo. da igual. Entonces hay que rayarlo, hay que ver si la hoja se ve como doblada o que aquí la hoja se dobló un pétalo, hacerle la apariencia de que se dobló, o aquí la hoja sale, hacerla ver 3D. Entonces es como que lo más así, lo Ok. laborioso. Bien, entonces, ¿y qué artículos haces? Hacemos de todo, mientras sea en piel, lo que sea hacemos, piel y acero. Ok. Hacemos de todo. Si es piel y es acero o en oro, todo eso lo podemos hacer. ¿Qué va, por ejemplo, en charros va desde monturas, va su cinto, va sus sombreros charros, cintos, sombreros, chaparreras, con sus corrillones, sus espuelas, todo lo que tenga que ver de la escaramuza va lo mismo, va a su cinto, va a su montura de escaramuza, va a sus aretes, sus collares, etcétera. En general, como para el público en general, pues hacemos carteras, hacemos monederos, bolsos, hacemos unos cuadros al gusto del cliente. Por ejemplo, no sé, hazme una Virgen María, así Ah, en piel, y píntala o bórdala, así en hilo de pita. También los hacemos para que la gente ¿y que lo tenga sabes hacer tú? Sí, Ok. sí. Y entonces tú llegas a Tlaxcala y enseñas a la gente o buscas quien sepa. No, va a sonar, si por ejemplo varios ven este video, van a decir que hay más talabarterías, pero no. No se ofendan. En el contexto, hay talabarteros, por ejemplo, hay una talabartería en Soriana, pero es más como que compra y revende, es más compra y venta. Ok. ¿Sí? Aquí en Tlaxcala capital, por lo menos, soy el único talabartero. Que te llevo Que, mi idea y tú me la haces. exactamente, tal cual, me llevas una imagen, oye, quiero esto, y así, porque es lo que yo conozco como talabartero completo, una Ujú. persona que puede hacer cualquier cosa, o es talabartero y marroquinero. El talabartero es lo del charro y el marroquinero es lo que hace que tarjeteros, que bolsitas, o sea, cosas así como muy minimalistas o bonitas. Ujú. Y yo aprendí los dos oficios, entonces a eso se le conoce como un talabartero completo. Alguien que Ok. puede hacer cualquier cosa, lo que sea, en la piel que sea. Perfecto. Es lo que te iba a decir. ¿Qué tipo de piel son las que se usan? Va desde la res hasta un pescado raro que se llama pirarruco, hasta piel de león, de elefante, avestruz, cocodrilos. El cocodrilo es muy común, mantarraya reina. Entonces, básicamente, cualquier piel, cualquier piel. ¿Y de dónde las traes o qué show? Algunas, por ejemplo, yo, a pesar de mi oficio, yo soy muy animalista Ajá. y no me gusta el maltrato animal ni nada de eso. Entonces, procuro, por ejemplo, mi piel, procuro sí gastarla bien. No me gusta tirar un cachito así de un piel de mantarraya, siendo feo en el corazón porque siento que un animalito murió para que yo agarre la piel La tires. y la tire así. Entonces busco gastarla bien. Y segundo, busco que todos los animales sean, por ejemplo, hay como los animales de engorda que su único objetivo es hacer alimento. Ok. También existe como lugares donde hay animales que su único objetivo es su piel. Ok. Llevan una vida muy bonita, llevan una vida muy plena, y cuando llegan a su edad adulta, o algunos que sí ya viejitos, esos ya pues se sacrifica y se aprovecha la piel. Entonces de ahí Entonces, traes todas sí, esas algunas es pieles. de Estados Unidos, algunas viene de Colombia, algunas son de aquí del mismo México. En León, Guanajuato, por ejemplo, es la tierra de la piel. Ahí Sí. puedes conseguir tanta cosa que te imaginas. ¿Cuál es la piel más cara que manejas? La piel más cara que manejo yo siempre va a ser la exótica. Por ejemplo, ¿qué te hablo? Para hacer una montura de mantarraya, Ajá. más o menos se gastan 5 pieles. Y cada piel, por lo regular, te está costando algunos 10,000 pesos, 11,000 pesos. Y es una piel chiquita, o sea, es una piel pequeña, Sí. o sea, no es grande.
Entonces, para mí esa creo que es la más cara, por así decirlo, La de por el Mantarraya. tamañito, que es muy pequeñita. Entonces, debes saberla aprovechar muy bien, porque es muy chiquita y como una montura es grande, a veces en una sola piel se lleva una sola parte, un solo cachito de la montura. Entonces, sí, es como, para mí se me hace como que Más cara. la más cara. O sea que una cartera de esas más o menos como cuánto. Una cartera a lo mejor una cartera, bueno, solo si son seguidores de aquí de Voces, estaría saliendo como unos 800 pesos. Se venden más caras, se pueden vender Sí. hasta en 2,000, 3,000, ¿Qué te iba a decir? 5,000 pesos más, la verdad. Pero, pues, la ventaja es que como yo soy el que las hace y así, pues la verdad que tengo un margen de ganancia bueno. Entonces, por eso a lo mejor unos 800 pesos yo se las haría con todo corazón. Y bueno, estamos hablando de este negocio, pero tú llegas a Tlaxcala sin ese negocio. Exacto. De hecho, me vine junto con mi mamá porque era el proyecto de poner un taller aquí y ella se regresó a Jalisco. Y entonces yo me quedé así como de, ¿y ahora qué hago? O sea, los dos deciden venir a Ajá, abrir ya veníamos aquí proyectados, ya yo traía todo el equipo para hacer el taller, pero ella decide regresarse porque mi hermano no quiso venirse. Entonces ella decide regresarse para intentar convencer a mi hermano para que estemos todos como familia. equipo. Total que pues ya nunca regresó. ¿Y por qué se deciden venir acá? ¿Por qué Tlaxcala? Primero, porque casi la mayoría de mi trabajo lo entrego en Puebla. Ujú. Entonces, de aquí tenemos una casa y entonces, bueno, ya no pagamos renta, entonces ya aquí podemos poner todo muy bien y entonces de aquí ya nos vamos a Puebla y nada más estamos así, como de Puebla. Y, por ejemplo, los mismos proveedores que tengo en Jalisco me pueden mandar hasta acá sin ningún problema. Entonces, por eso, en factores nos daba como, era casi lo mismo estar allá que estar acá, no habíamos como mucho margen de costos. Entonces, lo que hacíamos mucho gasto era en el transporte, Sí. desde allá hasta acá, desde allá hasta acá, y el riesgo, porque nosotros manejamos 3 maneras de entrega. Ajá. La entrega, si el cliente, luego hemos hecho monturas muy costosas, muy, muy, muy lujosas, y que nos hemos tardado hasta 7, 8 o hasta un año en terminarlas. Ok. Entonces son monturas muy, muy, muy lujosas, muy costosas. Entonces hay clientes que son muy inseguros Sí. con ese tipo de monturas porque por lo mismo son muy caras. Entonces, manejamos 3. Envío por paqueterías normales, contraentrega que recogen aquí en tienda física, o nosotros mismos hacemos las entregas personales. Así si el cliente dice, somos de Durango y aquí la queremos y aquí, hasta allá vamos a hacer entregarla. la entrega personalmente. Ok. Si nosotros hacemos entregas, y entonces, pues era de que hacíamos nuestra ruta. Nos íbamos de aquí, de Jalisco a Tlaxcala, a Puebla. En Puebla hacía mis ventas, recogía otras cosas. De Puebla regresaba a Guadalajara, de Guadalajara me iba a Nayarit, de ahí nos trepábamos un poquito más arriba de Nayarit, luego regresábamos, luego nos íbamos para León, para el otro lado. Entonces era como mucho viaje. Mucho viaje, exactamente. Y entonces dijimos, bueno, pues, si nos venimos hasta acá, ya quitamos de Jalisco a Puebla, ya nada más es de Puebla a los otros demás lugares. Ok. Y ya fue como nos llegamos a venir aquí. ¿Cuál fue el principal reto que te encontraste aquí, que no tenías planeado? El principal reto que me encontré aquí fue que mi mamá se regresara, la verdad, porque yo venía con ese propósito. Entonces, cuando ella se fue, tuve que parar la idea de poner el negocio. Entonces, me quedé, básicamente, lo que tenía de ahorro, pues estaba yendo porque no estaba trabajando Sí. y estaba yo gastando. Sí, Entonces dije, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces fue cuando aproveché los estudios, etcétera, y fue cuando me metí de entrenador aquí en Tlaxcala. Ok. Entonces, como ya, hasta incluso parte del dinero que yo pensaba ocupar para invertirlo en el taller, ya lo había ocupado para sostenerme. Ajá. Entonces, dije, ya no, ni una ni dos, ni voy a poder hacer bien lo del taller, ni voy a sobrevivir. Entonces dije, mejor me voy a meter a trabajar. Y el primer gimnasio donde trabajé aquí en Tlaxcala fue en Eleros. Ok. Ahí estuve estuve un año. Ahí estuve un año, luego estuve más gimnasios. Luego ya, gracias a Dios, yo agradezco mucho a Tlaxcala porque fui muy bien recibido. Okay. La verdad que yo aquí en Tlaxcala me fue bastante bien. Y algo que no les he contado a muchos es que cuando llegué a Tlaxcala, aparte de todo eso que me dedicaba, yo era stripper. ¿En serio? Sí, no, era stripper y gogo. Y estuve trabajando ahí en el bar La Roca, por ejemplo. Ajá. Y entonces me iba muy bien. Entonces, una cosa con la otra, ¿no? Ok. Y bueno, fui gogo, luego lo dejé porque yo quería enfocarme muy bien en mi gente. Por eso digo que fue muy bien
recibido porque por todos lados me fue muy bien. Ujú. Entonces empecé a tener una lista muy grande de pacientes, me iban bastante bien, de alumnos, de tanto niños como gente grande. Y yo quería que ese respeto que ellos me estaban dando, yo devolvérselo. Yo sentía que mezclar una cosa con la otra no les estaba dando como ese... Porque no faltaba el comentario de, oye, ¿usted era el que estaba ya trepado bailando? No, ¿cómo crees? No, sí, porque tiene el mismo tatuaje. No, Y ya, bueno, sí era. Entonces, esa parte me incomodaba mucho porque había señores muy grandes que eso como que les daba miedo de mí. O los desalentaba de estar conmigo. En el En el gimnasio, exactamente. Entonces, fue cuando ya dije, bueno, pues ya, lo dejamos. Además de que también en ese tiempo, bueno, lo casi a los 3 meses de que llegué aquí, conocí a mi actual pareja, mi novia, Ajá. y también sentía que le debía ese... Ella me conoció siendo así, guau, stripper de todo, ella me conoció siendo de todas las cosas, ella me conoció. Y la verdad es que yo le aprecio mucho a ella porque me apoyaba. Ajá. En lugar de decir, no, ¿cómo crees? Ella me apoyaba, pero yo sentía que le debía ese respeto. ¿Y cómo llega esta idea o esta oportunidad de volverte stripper, de volverte Desde allá gogo? en Jalisco, la verdad, es que digo que le he hecho a todo. Pero allá en Jalisco, por ejemplo, fui modelo, estuve trabajando mucho tiempo de modelo, me iba bastante bien. Y entre ese grupito de modelos, había algunos que se dedicaban aparte a eso. Ajá. Entonces me llamaba la atención. Y ya, pues a ver, un día vamos a ver qué tal. Hasta que se presentó la oportunidad, me invitaron, se hizo un mega show, me gustó un montón, me fue bastante bien económicamente. Simón. Dije, no, hombre, pues aquí. Y de ahí, y de ahí, y de ahí, y de ahí. Entonces ya es algo que yo ya lo traía. ¿Cuál es lo complicado de ser gogo, de ser stripper? Lo complicado yo creo que son las relaciones personales. Sí, Porque al ¿verdad? final de cuentas, yo llegué a un punto en el que yo me sentía más un trofeo que alguien querido. Yo veía que las personas se acercaban por mí por el puro morbo Sí. de las cosas. Porque se tiene la idea o se tiene la creencia de que los que son strippers o gogos son muy buenos en La en la cama. cama, exactamente. Entonces está el morbo de que son muy conocedores, etcétera. Entonces yo sentía que era muy, muy esa parte mía de que me sentía más como un trofeo que que alguien se interesaba por mí. Pero al principio lo disfrutaste. Al principio, la verdad es que al principio y al final, o sea, una cosa con la otra siempre lo disfruté bastante bien, o sea, en todos los aspectos, porque económicamente es muy bien pagado, la Ujú. verdad es que es muy bien pagado, entonces, pues no me iba mal, y no sé, por ejemplo, a lo mejor en un fin de semana, yo a lo mejor hasta me ganaba hasta 10,000, 11,000 pesos, entonces ya el resto de la semana yo sentía que tranquilo, o sea, Pues sí, ¿no? sin preocupaciones, entonces la verdad es que sí me iba bastante ¿Qué bien. tiempo estuviste haciendo este oficio? Que ese oficio de boda estuve haciéndolo como año y medio. Año y medio. Ajá. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre ser gogo y ser stripper? Ser stripper es más bien como como el tipo de las despedidas de soltera, donde tú Ajá. tienes una interacción muy cercana con la clienta, con los clientes, o los, y que estás muy sexualizado, muy extremadamente, y te puedes prestar a intimidades o no, esa es decisión tuya. Y Ujú. ser gogo es más bien una coreografía. Es ciertas músicas, cierta canción dura cierto tiempo, esa canción tienes una manera de bailarla. Es como un baile. Sí es sexoso, pero es menos sexoso o menos vulgar ¿El que stripper? el stripper, exactamente. Ok. ¿Te encuerabas todo? Casi, bueno, si eran privadas, sí, Ajá. completamente. Si a lo mejor eran haciendo algún lugar, yo sí, siempre he pedido que no. No siempre ha Ok. sido mi margen. ¿Y bailabas nada más para puras mujeres? Bueno, cuando iba a los bares, a todo mundo. O sea, la verdad es que ¿Quién quien quisiera? fuera, lo que fuera. Y es así, tal cual. Pero, por ejemplo, pues yo no soy homofóbico ni nada, pero siempre, bueno, más bien siempre se nos prestaba más como para las mujeres que con Sí, la... claro. Y de hecho, casi siempre eran puras señoras, ¿eh? Es lo que te iba a decir, ¿no? La Sí, mayoría de la clientas. mayoría, o sea, a lo mejor luego uno se imagina que no, que unas muchachonas, pero y siempre, el golpe de realidad es que siempre te van a contratar las personas que a lo mejor ellas creen o sienten que no van a poder ellos de otra manera conseguirte o conseguir algo así. Entonces casi siempre pues son personas un poquito grandes, un poquito chistosos. ¿Llegaste a ejercer el oficio más antiguo? No, la ¿No? verdad que no, la verdad es que hubo mucho, incluso por ejemplo, hasta cuando yo era modelo, ahí también se presentaban muchas cosas muy parecidas a eso. Claro. Y, por ejemplo, yo siempre he sido, mi política ha sido que nada de racismo, nada de desnudos, nada de prestarme para esas cosas y nada que tenga que ver con política. Ok, ok. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, cuando era modelo, lo que importaba mucho era tu imagen. Ujú. Y siempre debes de cuidar tu imagen y lo que dicen, etcétera. Y entonces eso también te abre muchas puertas. Y yo sentía que de esto no iba a vivir o que no me iba a sostener. Yo nada más lo quería hacer por el disfrute, porque te dan muchas cosas y te va muy bien, ¿no? Ujú. Y sí te da como, te sientes como en un estatus. No es que a Claro. lo mejor te lo dé, pero te sientes, ¿no? Y ¿no? El niño que salió del pueblo, del rancho y que está allá y que en otra ciudad como en Zacatecas y que ya ves que están tus fotos ahí paradas, entonces sí te da como que ese margen. Pero yo siento, o yo sentía que lo que tenía que ofrecer era más que esto. Entonces, por Ok. eso yo decía, bueno, en este momento es lo que estoy ofreciendo, lo voy a hacer bien, pero quiero que se quede esto, o sea, que sea algo estético, o sea, el arte del físico, no nada más el morbo de que, ay, mira, está ahí casi encuerado. Ajá. Entonces, por eso fue que yo puse mis cláusulas de nada de racismo, nada de desnudos, nada de político y nada de que se preste para esos. Ok, ok. Y estando como stripper, pues igual. Y eso exactamente, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Alguna vez te hicieron alguna propuesta que te llegó a incomodar Sí, mucho? sí, la verdad es que sí. Yo, por ejemplo, he recibido propuestas, creo que el acoso más feo que he recibido ha Ajá. sido de las personas que son homosexuales. O Ajá. sea, he recibido yo creo que algunos, no digo de todos, la verdad es que no, ahí tienen unos amigos que son una chulada de personas, pero en su mayoría los que me han tocado acoso han dicho unas cosas, unas barbaridades horribles, o sea, se imaginan, no sé qué en su mente. Había un muchacho que hasta me perseguía Ah, en no las manches. calles, sí, ¿Tanto tal así? cual, y me preocupaba más porque en ese tiempo yo era menor de edad, yo tenía 17 años, Ajá. y él me perseguía, y me mandaba mensajes por todos lados, y creaba cuentas, y me mandaba unos mensajes muy bizarros, muy enfermos, Ajá. hasta que lo tuve que acusar con mi mamá. Mi única herramienta fue aprovechar a mi mamá y acusarlo. Y ya mi mamá le mandó mensajes y lo mega amenazó, porque mi mamá era brava, Sí, sí, sí. entonces ella sí, y ya fue la manera en la que me pude Librar. librar, pero así en general sí me ha ido, o sea, con ese grupo de personas he recibido unas cosas bizarras horribles. Horribles, me imagino. ¿Y cuál fue la cantidad o lo que dijiste? Pues, te hizo dudar, ¿no? No, fíjate que hasta el momento no, ¿No? la verdad es que hasta la fecha, Ninguna señora mm, ricachona te iba a decir, am, pues mira. o sea, llegué a tener sugars, eso sí, 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 o sea, eso sí, sin problema, pero no sé, como que más bien era como que en el momento, porque nunca era como, ay, pues, por este precio, así. La verdad, como que en el momento, como que en el calor del momento, en el calor de las cosas, ya se dio. ya, árale pues, ¿no? Tal cual, Ok. siempre fue como así. Pero no fue así como que la señora que llegara, pues te doy tanto y vente a la noche conmigo. No fue tan así, te digo que fue más bien como que en el calor del momento pasaba lo que pasaba, y oye, y yo, mira, yo te voy a ayudar, y ya es la clásica, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo, pues, la verdad es que en ese tiempo, pues, yo era soltero, no debía con nadie, no tenía nada que ver. Y yo o en ese tiempo yo estaba muy, muy egocéntrico. Incluso creí tener rasgos de narcisista. Entonces, para mí era yo. Y como fui muy bien recibido y fui muy, muy querido, pues, Sí. no, hombre, yo. Y me alimentaban mucho el ego. Entonces, pues, por eso me dejaba querer. Ok, perfecto. Oye, estimado Luis, pues ¿te parece si hacemos una pequeña dinámica? Sí, sí, claro que sí, hermano. Mira, esta se llama Luz y Sombra y te voy a pedir que por favor me compartas tu momento de mayor oscuridad, el momento más triste, más fuerte que te haya tocado vivir hasta ahorita y el momento de mayor luz, el que consideres el más feliz. Pues yo creo que fue ese que te acabo de comentar, mi momento más oscuro, yo creo que fue cuando estaba en el tema de lo de las drogas, porque me hice muy violento. Ujú. Las peleas, uy, me encantaba de estarme peleando por todos lados, por lo que sea, con quien sea y lo que fuera, era muy agresivo. Cualquier cosa me alteraba, con cualquier cosa quería desquitarme. Y yo creo que ese fue mi momento más oscuro. Fue el momento más triste que viviste entonces. Nah, tal cual. Ok, ¿y el momento de mayor luz? Bueno, considero que ese fue el momento más oscuro. El momento más triste fue perder a mi mamá. La verdad creo que es algo que todavía no sano, creo que es algo que todavía no puedo entenderlo y no lo puedo entender porque, bueno, nuevamente es lo primero que no lo cuento, pero no lo puedo entender porque no sé en dónde está. Ese es el tema con mi mamá, no sé si está viva o si ya murió. El tema es que está desaparecida. Ok, ¿qué tiempo lleva Entonces, desaparecida? ya va a ser
Cuando ella se regresó, como 2 años. Ya tiene más o menos que estoy con esa incertidumbre. Y entonces creo que esa es la parte más triste, enterarme y saber. Y cuando llegas, de por sí me llegan esos ataques de que se me va el aire y así. Y creo que más por ahorita, por el tema de lo de mi mamá. Creo que ese es ahorita el momento más triste. Y ya está la ficha de búsqueda ya y Ya hemos hecho de todo. Por mar y tierra la hemos buscado. Y pues nada, lastimosamente no. Creo que lo único que hay son falsas esperanzas. Es lo que hasta ahorita lo que hemos recibido, o lo que nos han dicho es nada más como falsas ilusiones. Y bueno, el momento de mayor luz. El momento de mayor luz. Pues yo creo que el momento de mayor luz ha sido con mi actual pareja o con mi novia. Porque es una niña muy luchona, muy guerrera. Me ha apoyado bastante. Y incluso están los planes preparativos para casarnos. Y mi momento de mayor luz fue cuando ella pudo poner su negocio y yo pude poner el mío. Porque los dos peleamos, luchamos, hicimos para poder poner ¿Sus negocios? Ajá, tal cual. Ella tiene su joyería, se llama Coraline. Ok. Y el mío, la talabartería. Y ahora, gracias a Dios, la verdad, gracias a Dios, tenemos la ventaja de que estamos es como una plaza comercial. Ajá. Y ella está en un local de arriba y yo estoy en abajo. No manches, ¿en dónde está? Entonces, ahí en la Plaza Guillermo Valle, ahí enfrente del IPN, Ajá. ahí no se ubican unas hamburguesas muy comunes que llaman Brazas Burger. Ajá. Sí, ahí es una plaza comercial. Ahí adentro hay varios locales, etcétera. Ahí estamos. Ok, ¿qué Ajá. horarios tienen? Entonces, tenemos el horario de las 11 de la mañana a 6:30 de la tarde. Diario. Lunes a domingo. De lunes a domingo. No manches, ¿cuándo descansan? Pues es que, por ejemplo, mi trabajo es muy tranquilo. No es también así que, por ejemplo, luego entrego algún trabajo y tardo 2 o 3 días en lo que me llega el material. Entonces esos 2 o 3 días o estamos viendo series ahí en el taller, o estamos chismeando, o sí aviso, oigan, vengan a abrir, pues no hay nada que hacer. Entonces es como que muy tranquilo. Relax. Exactamente. Oh, qué bien, qué bien. Mi estimado Luis, mira, aquí tengo una cajita. Y voy a mostrarte una serie de imágenes, ¿sale? Mira, quiero que me elijas la imagen que más te llama la atención, que más te represente. La imagen que más me llama la atención y que más me represente. Chus. Bueno, yo creo que sería esta. Ok, va que va. ¿Estás de acuerdo que todos tenemos algo que llevamos dentro y que muy rara la vez decimos? Sí. Vale, pues esta imagen te pide que hagas una confesión. Una confesión. Algo que no hayas dicho, algo que tengas guardado ahí, que siempre te callaste. Una confesión. ¿Qué poder confesar? Es que, bueno, yo siempre he sido muy directo, muy sincero. Creo que tengo la malla de que nunca me guardo nada. Pero, ¿qué será? Algo que luego me ha estado como picando las costillas a veces. Eso. Pues a una expareja que tuve hace mucho tiempo, la condenada me robó mi lap. Pero yo la engañé. La verdad es que sí, yo la engañé. Creo que es la única persona que he engañado así en una relación. Y nunca se lo conté. Y puede decir que tergiversé las cosas como para que ella fuera la mala y yo el bueno. La verdad, creo que es algo que sí me duele. Y si lo ve, devuelve mi lap y sí te engañé. Yo creo que sería eso. No manches. Sí. Ok. Bueno, pues mira, para pasarnos, cambiar un poco el ambiente tenso, vamos a hacer un juego, ¿va? Mira, yo y mi cajita. Tienes un montón de cosas ahí en esa caja, ¿eh? Sí. ¿Crees en el destino, Luis? Ay, tengo golpes porque creo como a medias, la verdad. ¿Crees que se pueda predecir el destino?
No sé, a mí me da mucho coraje eso porque yo me siento muy dueño de mí, ¿sí me explico? Y saber que hay algo que ya escribió lo que me va a pasar me da mucho coraje, impotencia. Ok, pues mira, aquí tengo unas cartas del tarot y te voy a leer el destino, ¿va? A ver, vamos a ver. A ver, quiero que elijas 5 cartas. 5 cartas. A ver, esta va a ser la primera. Ajá. Vámonos. Esta va a ser la segunda. Esta va a ser la tercera. Ahí esta se ve buena. Cuarta. Y por aquí está este de aquí. Vientos. Pues te tengo una noticia, mi querido Luis. A ver. Mis cartas del tarot no leen el destino. Mis cartas del tarot son flojas, son chismosas y te van a hacer preguntas, ¿va? Ok, ok. Bambi, la primera carta que sale es la de El Desierto y te pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste incomprendido y por qué? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí incomprendido? Y porque... mm, pues... hace como 1 año y medio, por ahí, tuve unos temas con mi familia Ajá. y... mm, volviendo al mismo tema de lo de mi mamá, en ese tiempo yo estaba un poquito más explosivo que ahorita, pues era todo muy reciente. Sí, claro. Entonces me alejé más de ellos. O sea, ya de por sí me había alejado de ellos, me alejé más. Entonces, a veces en lugar de como de apoyarme un poquito, o entender un poquito lo que estaba pasando, sentían que yo estaba haciendo todo como para llamar la atención y así. Entonces en ese momento me sentía incomprendido por ellos y por ende me sentí comprendido por todos en general. Sí, sí, sí. Estuvo muy fuerte en ese tiempo, muy tensa la relación con mi novia porque pues yo me estaba muy enojado con todos y sentía que nadie me entendía ni nada. Creo que ese fue un momento donde... Más incomprendido te sentiste. Ok, el universo. La carta del universo te pregunta, compárteme 3 cualidades tuyas. 3 cualidades mías. Creo que ahorita creo que soy humilde. No me siento humilde, honesto y disciplinado. Vientos. La carta del eclipse te pregunta, ¿has grabado un video íntimo? ¿Lo volverías a hacer? Lo he grabado, sí, lo volveré a hacer, no. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué ya no? Porque ya como están las cosas hoy en día, yo ya muy viejito, ya como están las cosas hoy en día, no sé, la privacidad se va tan fácil. Sí. Entonces yo creo que más bien es por ahí. Tu primer video, bueno, el que sí grabaste, ¿se filtró, no? No, Bueno, no, pues sí, no. Pero sí, tuve mucho cuidado, pues, para que no pasara esos chistes. Ok. La carta del amor te dice, yo no siempre curo, a veces también me abandonan. ¿Recuerdas cuándo fuiste tú quien tuvo que soltarme? Cuando tuve que soltar Al amor. a la- pues yo, bueno, considero que en ese momento yo la consideraba que era mi pareja. La relación que te acabo de comentar, yo, a pesar de que yo creo que tenía una codependencia muy fuerte con ella y así, yo fui el que incluso tuve que usar las frases célebres de estás muerta para mí y yo para ti, no me vuelvas a buscar. No. Ajá. Ok, va que va. Y la carta de la justicia te dice, ¿cuál es el miedo más grande que tienes hoy? El miedo más grande que tengo hoy es a mí mismo, a fracasar. La verdad es que, por ejemplo, en el ámbito del fisiculturismo, yo tengo muchas ganas de demostrar lo que traigo, de lo que soy capaz y sobresalir en este ámbito adelante. En el tema de mi taller, es un taller que se lo dedico completamente a mi mamá. El nombre, de hecho, es por ella es fan de las arracadas. Ella siempre quiso tener un taller que se llamara La Arracada y me da mucho miedo, o me da mucho miedo la idea de imaginarme que el taller no lo logré, de que tuve todo para hacerlo, no lo logré, que en el fisiculturismo tuve todo para hacerlo, ahorita gracias a Dios tengo un mega coach, tengo un mega entrenador que está muy enfocado conmigo y que tuve todas las armas del tiempo para hacerlo y no lo logré. Y por eso digo que mi mayor miedo soy yo, porque me preocupa que en algún momento, yo antes era de las personas inconclusas, que hacía las cosas a medias. Entonces me preocupa que en algún momento yo mismo sea mi propio
embaucador, o yo mismo me frustre, o yo mismo me apague, o deje de hacer las cosas. Pongas el pie tú Le mismo. ponga el pie yo solo, exactamente. Ok. Y háblame de ese aspecto rápidamente. Cuéntame, ¿cuándo empiezas a competir? ¿Cómo es este mundo del fisicoculturismo? ¿Cuándo empezamos a competir? La primera vez, de hecho, la primera vez que intenté, porque me ganó las inseguridades, me ganó el miedo. Luego por ahí, una persona que era mi amigo, cuando ya estaba días de competir, pues yo le quería enseñar cómo estaba, ¿no? Mira, ve cómo estoy, ¿qué opinas? A ver, tú, no era una persona conocedora, pero yo dije, pues esto es de apreciación, pues a lo mejor tú me puedes decir, pues yo te veo así, yo te siento así, ¿no? Claro. Y entonces, lejos como de darme una crítica constructiva, me dio una crítica destructiva. No, Me empezó a decir que para qué me subía, que para qué perdí el tiempo, que vete cómo estás, que ni vas. Entonces, de por sí yo me sentía muy flaco, muy mal. Ajá. Entonces, eso me estaba así en la cabeza. Y había un evento de fisiculturismo en Zacatecas. No era importante, era muy bueno. Ahorita es importante, no es falta de respeto, Claro. pero no era un evento mayor, pues era un evento para apenas a lo que quería hacer, ¿no? Mi primera vez. Entonces, ya cuando estaba ahí para ya subir, cuando yo estaba para el prejudging, para con los jueces, me ganaron esas inseguridades y me fui. Por eso te digo que mi miedo es yo mismo fracasarme, porque pues, mi mente empezó a decirme, no, esto no, es que mírate cómo estás, ya viste que acaba de entrar, que ni siquiera era mi categoría, era un señor que iba para más grandes. Ajá. Ahora que se acaba de entrar, tú te estás como él, ¿a qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y entonces, pues me fui. Te fuiste. Me fui. A partir de ahí, cada vez que lo intenté, o cada vez que intenté, la verdad es que, como te decía, ya no hay muy buenos entrenadores. En ese pueblito, en general en Jalisco hay muy buenos, pero en ese pueblito es un pueblito que apenas es ciudad, apenas está empezando. Ujú. Entonces, en esos temas casi no son tan conocidos. Entonces, alguien que me pudiera asesorar no había. Entonces, esas personas con las que yo les intenté, o me cobraban extremadamente caro y me resultaba muy insostenible, o la verdad eran personas que sabían menos que yo. Entonces me llevaban peor, entonces me distraían muy mal. Y yo creo que cuando yo asenté aquí en Tlaxcala bien, cuando yo llegué aquí a Tlaxcala bien, fue donde yo empecé a ver como otro mundo, otra vida, fue donde empecé a entender cómo era este tema. Me metí a estudiar todavía muchísimo más de lo que ya he estudiado, me enfoqué en todo lo que necesitaba aprender, y yo creo que aquí en Tlaxcala fue donde, por ejemplo, pues yo conocí un montón de gente, por ejemplo, ahorita con mi carnalito David, que hemos hecho muy buena mancuerna, Simón. muy buena mancuerna, y hemos conocido un montón, y he conocido unos profes que les he aprendido tanto, y siento que esta vez realmente estoy dando lo que tengo que dar, que no me estoy quedando con nada, que ahora sí siento que si fallo y si fracaso fue por mí, porque el coach está, las revisiones, los chequeos, la fisio, las dietas, los nutriólogos, todo eso está ahí conmigo. Hasta mi médico para revisar cómo estoy en mi sangre, etcétera, está. Entonces creo que ya si fracaso, pues ya es. Ok, perfecto. ¿Cuándo entonces subes por primera vez a la tarima? Si todo sale bien, a como se está proyectado, la verdad es que, por ejemplo, mi meta es subirme a lo grande, o sea, no es empezar a subirme como a pequeñas competencias. Mi meta es en el Mr. México de ese año. De este año. Esa es la meta, es lo que hemos estado trabajando mi coach y yo. Entonces, es la idea de este año. Me parece que es en octubre la competencia. Ujú. Es ahí donde pienso a hacer ¿Tu debut? mi debut a lo grande, pues. Ok, pero sí ya te has subido a otras Sí, competencias, ya has ganado ahí unos. ya me he subido una. De hecho, me subí una con el del profe Benito. No me acuerdo si era la Tlalhuicol o la Copa Tlaxcala. Ajá. Pero una de esas dos, ha sido como 2 años, estuve con él. En Zacatecas también me subí a varias, igual en Jalisco. Entonces sí, ya tenemos. O sea, ya sabes a lo que Ajá, vas, ya más o sabemos, menos. Ya sabemos un poquito, ya sabemos. Ya. Perfecto, Luis. Pues, me gustaría mucho que nos dejaras tus redes sociales para que la gente te siga, las redes sociales también de tu emprendimiento. Claro que sí, en Facebook me encuentran como Luis León, en Instagram estoy como Luis León -247, de mi negocio de talabartería me encuentran como Talabartería La Racada, todo junto, tanto en Instagram como en Face, y pues creo que son todas las redes que ando manejando. TikTok. En TikTok es igual, estoy como Luis León, tal cual, Luis León, y la talabartería no tiene TikTok, entonces ya creo que serían. Ok. Haces asesorías personalizadas. Damos asesorías personalizadas en todos los factores, para todas las personas, todos los factores, para todos los deportes. No
no solamente es para competir, también lo hacemos para llevar un estilo de vida sostenible, que uno pueda darse los lujos o comer lo que guste y no sentir esa culpa de que hoy el cuerpo ya lo traigo lastimado y le estoy entrando. Entonces, aquí nunca le vamos a decir que no a nadie, siempre son bien recibidos. Mi especialidad o mi enfoque principal son personas para mejorar su estilo de vida o tener una condición física muy armoniosa, muy estética. También nos enfocamos en preparar para competir. También ayudamos a personas que tengan alguna discapacidad, a personas de la tercera edad que se empiezan a atrofiar en sus movilidades. También estamos enfocados en ellos. Y en la talabartería pues hacemos de todo. También próximamente vamos a estar dando cursos de marroquinería, que es para que aprendan desde su propia casa a hacer que un monedero, que un tarjetero, que una cartera, cosas bonitas sin necesidad de máquinas, solamente unas buenas manos y algo con que cortar. Perfectísimo, pues hay que estar muy al pendiente de todo esto y pues vamos a estarle dando seguimiento. Mi estimado Luis, ya para finalizar, un mensaje que quieras dejar. Un mensaje que quiera dejarles, pues la vida es muy corta y hay mucho mundo por vivir. No hay que ahogarnos en el día de hoy, cuando todavía tenemos un mañana por hacerlo. Como dice mi buen amigo Ravida, hay que acordarnos que todo es mental y lo que viene de aquí hay que proyectarlo para que salga. Perfecto. Así es, mi estimado Luis, y pues contigo vamos a finalizar la temporada, contigo damos por finalizado el código 12 y me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu código? Líder, siento que soy muy líder, tengo un liderazgo muy fuerte, disciplina y sinceridad, creo que son las cualidades más fuertes que manejo. Perfecto, Luis, pues te agradezco infinitamente que hayas sido tan transparente, que hayas compartido con todos nosotros pues tu historia de vida, estos pasajes tan personales y también tan aleccionadores que has tenido. Te agradezco infinitamente que hayas aceptado. Muchas gracias y pues espero que tengas mucho éxito hoy y siempre, ¿no? Gracias. Y en todos los aspectos de tu vida. Gracias. Igual para ti, hermano, muchas gracias por invitarme y que no sea la primera vez, la primera y última. Efectivamente, amigo, y ojalá y puedas efectivamente regresar. Claro que sí. Pues nos estamos saludando en la siguiente temporada. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram. Nos encuentras como @Voces de Vida Historias Reales y en TikTok como @Voces Vida Historias Reales. Te esperamos también por allá.